Ese es miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. La plataforma electrónica es ágil, fácil y segura, y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros para estar al día en las últimas novedades y cambios normativos. Y si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social que usamos todos los meses. La opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que todo está integrado en una sola plataforma, que nos facilita el cargue de empleados y novedades de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Permite generar reportes personalizados y brinda acceso a los trabajadores para consultar sus certificados de seguridad social. Tenemos usuarios ilimitados y acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Podemos validar los empleados contra las bases de datos de salud y pensión de manera práctica. Esto es miplanilla.com, sin duda el mejor aliado para el pago de la seguridad social en tu empresa. Y como si esto fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, recibimos formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y habilidades blandas para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Si también buscas una oferta empresarial integral, nos ofrecen minomina.com y Mis Facturas. Minomina.com ofrece un software integral para la gestión de recursos humanos, incluyendo funcionalidades como la liquidación automática de nómina, pagos a bancos, estudios preempleo, afiliaciones a seguridad social, transmisión de nómina electrónica a la DIAN y, por supuesto, el pago de la planilla pila a través de miplanilla.com. Y con Mis Facturas podemos estar al día con la DIAN y la facturación electrónica o documentos equivalentes. Estos servicios con planes y descuentos especiales respaldados por la alianza entre Compensar y CENET. Con todos estos beneficios que hemos visto, ¿qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? ¡Regístrate ya! ¿Qué pasaría si cada dato de tus trabajadores se convierte en una decisión estratégica? Bienvenido a Yoda, una plataforma todo en uno para medir, entender y transformar tu organización. Representamos nuestro dashboard, tu centro de control, donde tendrás a la mano los indicadores más importantes, desde los ingresos y retiros hasta el headcount, la rotación de personal y los costos de rotación temprana. Todo lo que necesitas ver en un solo lugar sin perder tiempo. En el módulo de gente, tienes un directorio completo de tus colaboradores, ex empleados, aspirantes y descartados, donde centralizas toda la información. El módulo de notificaciones funciona como tu asistente personal, avisando de finalizaciones de contrato, vencimientos de periodos de prueba. Además, puedes automatizar el envío de mensajes de cumpleaños y aniversarios, para que nunca te tome por sorpresa. No habrá más olvidos, solo control. En nuestro módulo de evaluaciones, encontrarás más de 15 instrumentos de medición clave diseñados para una medición completa de tu talento. Descubre lo que realmente impulsa a tu equipo, su motivación laboral, sus habilidades, la satisfacción, el engagement hasta la detección de síntomas y riesgos del burnout. Mide el clima laboral, la cultura organizacional y el desempeño. Con cada una de nuestras evaluaciones obtienes una visión clara de tu equipo e identificas oportunidades para tomar decisiones estratégicas justas. Porque lo que no se mide, simplemente no se puede mejorar. El Workbench te permite conocer a fondo a tu equipo, como su perfil sociodemográfico y profesional. A través de la metodología de control de experiencia, puedes mapear el journey de cada trabajador. Además, con la función de selfie semanal, tienes el pulso emocional de la compañía en tiempo real, lo que te permite adelantarte a los problemas. Yoda te da el control de tu talento, porque convierte los datos en insights valiosos. Deja de perder horas en reportes que no cambian nada. En Yoda no estás solo. El acompañamiento de un mentor empieza desde el día 1, ayudándote con la implementación. Además,
analizando y descifrando los resultados contigo. Con su guía, construirás estrategias ajustadas a tu empresa y a tu gente. Así, cada dato se convierte en una guía clara y fácil de seguir. Es hora de empezar a construir estrategias con argumentos sólidos y no suposiciones. Toma el control. Cambia el rumbo y descubre cómo Yoda te acompaña y transforma la gestión de tu gente. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros a esta sesión. Les damos una cálida bienvenida. En nombre propio y de mi planilla les damos todo el acompañamiento y el recibimiento que tienen ustedes en esta sesión. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a ser la moderadora en este espacio para contarles qué viene el día de hoy. ¿Listo? Antes de iniciar en nuestro webinar, quiero contarle a todas las personas que esta sesión está siendo grabada y será compartida a los correos que ustedes nos registraron en el momento que nos dejaron sus datos para que puedan tener el acceso a a todo lo que presentemos el día de hoy. ¿Listo? Quiero contarles que el día de hoy contamos con un aliado que es IODA. Le damos la bienvenida al día de hoy a este webinar para que nos cuente cuáles son esos aportes en el análisis de clima organizacional. No es una tarea fácil, entonces tenemos expertos que nos acompañan. Quiero decirles que el día de hoy nos acompaña un ponente con una trayectoria bastante amplia en el ámbito del talento humano y de la educación. Se trata de Daniel Sánchez. Daniel Sánchez hace parte del equipo de IODA, que es una compañía especializada en esa medición, evaluación y analítica del talento humano. Quiero contarles que Daniel es profesional en psicología, tiene una maestría en educación, lo que le da mucha experiencia en ese enfoque de consultoría de talento humano, que es lo que nosotros buscamos en esta sesión el día de hoy, que ustedes aprendan, entiendan y cómo nos puede aportar a la compañía, a ese desarrollo organizacional y por sobre todo a esa analítica de datos, Daniel, que no es tan fácil para la toma de decisiones. Les voy a contar antes de darle paso a Daniel nuevamente que en la parte superior de sus pantallas tienen un botón de chat para que si tienen dudas, inquietudes, quieren que los contacten ustedes, por favor nos dejen sus datos. Si están conectados desde el celular, en la parte inferior de sus pantallas se encuentran los tres punticos y ahí van a encontrar el botón de chat para que nos dejen. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Daniel. Daniel, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión el día de hoy. Súper importante que nos cuentes todas esas cosas que son importantes para talento humano. Angélica, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Como ya Angélica me presentó, mi nombre es Daniel Sánchez y lo voy a estar acompañándolos durante este espacio, haciendo zoom o hincapié precisamente en eso que tantas veces hemos tenido en las manos y no sabemos qué hacer, ¿no? El resultado del clima organizacional. Si me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ahí se está visualizando? Sí, señora, ahí vemos perfecto. Muchas gracias. Adelante y bienvenidos a todos. Bueno, con esto entonces damos inicio a el webinar destinado para analizar y entender qué hay detrás de un promedio de clima organizacional, denominado pues del promedio Benito a las decisiones inteligentes. Muchas veces creemos que tener un clima en 85, 90 es un buen resultado, y sí, evidentemente es un buen resultado, pero ¿qué hay detrás y bajo qué se sostiene ese promedio, no? Vamos entonces a entrar a profundizar en cómo se analiza el clima organizacional desde Yoda. Tenemos nuestro punto de partida, un 78. 78, puntuación de clima organizacional. Estoy muy seguramente que alguno de ustedes ha tenido este resultado, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué vemos? ¿Qué encontramos? ¿Qué identificamos? ¿Sí? Muchas veces identificamos pues este resultado y esto se queda, bien sea, por ejemplo, se hace una reunión, nos dan un aplauso, la primera reacción es estamos bien, ¿sí? Y luego de ese informe pasa que eso puede irse a una carpeta, a un correo archivado, una presentación al equipo directivo, a gerencia, y nada más, ¿sí? Ninguna decisión, ningún plan de acción, ningún cambio real. Y el problema no está en la medición, ¿sí? El problema es quedarse en el número, en la puntuación obtenida. Y hoy les voy a mostrar por qué ese número por sí solo nos da tranquilidad, ¿sí? Pero no necesariamente nos da el poder para generar accionables.
Y el promedio equipo termina siendo el inicio de la conversación, no es el final, ¿sí? Vamos a verlo con pues, cómo se desarrolla este proceso. Em, para iniciar, les voy a invitar a realizar un ejercicio. Tenemos dos áreas, una área A y un área B. En el área A tenemos cocina y en el área B tenemos administración, ¿sí? Misma empresa, misma encuesta, mismo instrumento implementado y va a ser la misma dimensión. Tenemos acá pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Y hoy vamos a desmentir ese mito de que talento humano no sabe de matemáticas. ¿Listo? Para ello voy a solicitar de su ayuda. Pueden responder por el chat. ¿Listo? En área 1, la pregunta, el promedio fue 5. La pregunta 1, el promedio de todos fue 5. En la pregunta 2, ¿cómo les fue? ¡Qué sorpresa! 5 también. Pregunta 3, promedio general, 5. Promedio 4, promedio general, 5. Y pregunta 5, promedio general, 5. ¿Cuánto nos da eso de promedio? Por el chat los leo. Por acá empezaron 5, 5, 5, muy bien. Evidentemente, el promedio general termina siendo 5. Vamos a ver cómo le fue nuevamente. Misma empresa, misma encuesta, mismo instrumento, misma dimensión en el área de administración. En la pregunta 1, 1. Pregunta 2, 1. Pregunta 3, 1. Pregunta 4, 1. Pregunta 5, 1. ¿Cuánto nos da eso de promedio? Kevin, Natalia, Laura, perfecto. Promedio, 1, evidentemente. Ahora, si tenemos que calcular cómo fue el promedio de estos dos, ¿cuánto nos da? Evidentemente, termina siendo un 3, ¿sí? Sin embargo, tenemos dos realidades completamente distintas y el promedio aquí nos está ocultando esas dos realidades, ¿sí? ¿Qué podemos identificar? ¿Qué podemos concluir? El área A, si vamos a hacer zoom, pues encontramos quizás probablemente un equipo muy bien cohesionado, un liderazgo fuerte, ¿sí? Alta satisfacción, una percepción de condiciones esenciales suficientes para tener una buena calidad de vida, que precisamente clima es eso, ¿no? Clima es el conjunto de esas condiciones que me van a permitir tener una buena calidad de vida dentro de una organización. Caso contrario a lo que se entiende que clima termina siendo si estoy satisfecho o no con mi empresa. Esa es otra variable completamente distinta que ya en otro momento pues tendremos un espacio para explicar y profundizar en las diferencias entre un instrumento de clima organizacional y satisfacción, ¿sí? En ese sentido, pues clima terminamos entendiendo que las personas que componen el área de cocina tienen unas condiciones muy favorables y una percepción muy favorable frente a esas condiciones. Caso contrario, como lo termina siendo el área de administración, donde pues prácticamente tenemos datos totalmente opuestos, ¿sí? Situaciones críticas donde hay posiblemente conflicto interpersonal, un liderazgo que no termina siendo el mejor e incluso podríamos estar hablando de una posible fuga de talento o riesgo de salida, ¿sí? Y ese 3 no termina describiendo a nadie, ¿sí? El 3 solo termina estando en el promedio o en esa hoja de cálculo, pero no termina condicionando la realidad de los colaboradores, ¿sí? Donde tenemos escenarios muy positivos y otros escenarios que requieren una intervención con mayor agilidad. Y el promedio oculta más de lo que revela. Con ello, entonces, no quiero llevar a ignorar, o la invitación no es ignorar el promedio, ¿sí? El promedio termina siendo eso supremamente importante, ¿sí? Pero que haciendo una profundización nos da mayor insight, ¿sí? Nos da mayor conocimiento y profundización. Em, y el promedio, pues, es una categoría de esos muchos datos que hay que entrar a profundizar y a entender, ¿sí? Porque muchas veces el promedio termina siendo como ese titular o ese frame de las noticias, ¿no? Que nos quedamos únicamente en el encabezado, en el titular, y uno cuando ya entra a hacer ese desglose de la noticia completa,
es cuando ya se le baja un poquito el susto, los nervios, ¿no? En ese sentido, el promedio funciona muy similar, ¿sí? Hay una categoría de esos colaboradores que no aparecen en ese titular, ¿sí? Pero que es el mayor riesgo silencioso de cualquier organización, los neutros. Los neutros son esos colaboradores que quizás no están ni comprometidos, no son esos que son promotores de la organización, pero tampoco están en contra. Simplemente están ahí viendo qué pasa, expectantes frente a las condiciones de la organización. Y en este caso que vamos a entrar a revisar, precisamente varias dimensiones, hay colaboradores que están dentro de ese riesgo o dentro de esa categoría de neutros, ¿sí? Y otro elemento a analizar termina siendo las voces sin escuchar. Estos elementos o estos instrumentos de medición son ricos en análisis cuando tienen un corte mixto, cuando le damos una interpretación al número y cuando entramos a revisar esos comentarios cualitativos. Si bien darle un número, una ponderación, un peso a las dimensiones evaluadas es fundamental porque nos da un punto de partida y saber hacia dónde tenemos que entrar a intervenir y nos da esa línea base para saber dónde nos encontramos hoy y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Por el otro lado, también tiene que estar contextualizado frente a la realidad organizacional y eso cómo se hace, teniendo preguntas abiertas que nos permitan generar análisis de categorías y en relación a ello, pues empezar a triangular puntuaciones con situaciones contextualizadas, porque un 5 termina siendo descontextualizado si no lo ato a la realidad organizacional, ¿sí? Los comentarios cualitativos contienen señales muy valiosas que en la mayoría de ocasiones terminamos almacenando en un Excel con las respuestas y se queda ahí en la gaveta, ¿sí? El promedio nos da esa tranquilidad, pero los datos segmentados nos dan ese poder de intervenir. Y esto es lo que vemos inicialmente con Yoda, ¿sí? Muchas veces la primera pregunta que yo escucho cuando estoy haciendo una entrega de resultados es ¿cómo nos fue? ¿Sí? Eso es lo primero que quieren saber todas las áreas de talento humano cuando estamos en esa entrega de resultados. ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto sacamos? ¿Sí? Como si un 5 nos fuera a dar esa capacidad de inflar pecho y nos fue bien, ¿verdad? Nos fue bien. O como un 3 pasamos raspando. O como un 1 fue pucha, ¿cómo muestro esos resultados ahora? ¿No? Y esa puntuación global es importante, evidentemente. ¿Sí? Pero en la medida que empezamos a hacer nuevamente esa profundización, tenemos mayores puntos focalizados de análisis, de intervención, de riesgos o incluso, lo más chévere, datos a resaltar porque estamos haciendo las cosas muy bien, ¿sí? Si se dan cuenta, inicialmente tenemos acá en el tablero que vemos desde Yoda la puntuación global y ese termina siendo el punto de partida, porque también tenemos unas dimensiones, ¿sí? Que permiten categorizar esas condiciones esenciales de las cuales hablamos y cómo está la percepción de los colaboradores frente a esas condiciones en las cuales realizan su trabajo, estamos teniendo y estableciendo vínculos sociales y tenemos unas condiciones materiales y simbólicas para realizar bien nuestro trabajo. Y un informe de clima organizacional tiene 4 capas de lectura, ¿sí? Entonces los invito ahí también en el chat a poner y adivinar cuáles creen que son. ¿Qué se imaginan? ¿Cuáles serán esas capas? Las capas como de pronto los que se vieron Shrek, ¿no? La cebolla. La primera capa, ¿cuál será? La segunda capa, la tercera. ¿Y qué está en el fondo? ¿Qué se imaginan? Los leo. Bueno, les voy ayudando con la primera. Pues el punto de partida inicial, la puntuación global, ¿verdad? Sí. La puntuación global es ese punto que tenemos de referencia para entender dónde estamos en este momento, ¿sí? Entender precisamente que un informe de clima, pues bien construido, tiene esas 4 capas. La mayoría de empresas solo llegan a la primera, ¿sí? La puntuación global y por dimensión. Pero nuevamente, ese es el punto inicial, no el punto final. La segunda capa
termina siendo ese análisis de distribución por colaboradores, ¿sí? ¿Cuántos colaboradores están realmente conectados, neutros y desconectados frente a cada dimensión? Aquí parece esa textura promedio, ¿sí? Es esa diferenciación de, ok, acá nos fue bien, pero ya si entramos a hacer un poquito de zoom, las cosas quizás tienen un punto de mejora, ¿sí? La siguiente capa, entonces ya revisamos promedio, dimensiones, ¿qué seguirá? La siguiente son esas herramientas de análisis que nos permiten hacer mayor profundización frente a los resultados, ¿sí? Y ya vamos a entrar a analizar cuáles son esas diferencias quizás entre una media, una mediana, ¿sí? ¿Cuál es una diferencia entre un máximo y un mínimo? Voy a recordarles un poquito esas clases de estadística que teníamos en la universidad, ¿sí? Porque herramientas como lo pueden ser una gráfica tipo violín nos da insights gigantescos para no tragar entero ese promedio general. Y finalmente, la última, donde está la sustancia, lo más poderoso, la voz de los colaboradores, lo que muchas veces termina ignorado, ¿sí? Eso que terminamos, ok, leyendo ahí por encima, las respuestas a las preguntas abiertas nos dicen lo que no vemos en los números, ¿sí? Nos dicen y nos contextualizan con mayor agilidad precisamente ese promedio. Entonces, así como en Shrek, vamos por capas. Vamos a empezar a analizar la primera capa, la inicial, la puntuación global y las dimensiones. ¿Qué encontramos entonces en esta primera capa, la puntuación global? En la dimensión de coherencia, nos fue, ¿cómo creen que nos fue? El promedio, el rango es de 0 a 100 y la puntuación por esta dimensión fue un 81. Si nos quedamos con este 81 y la interpretación que podemos dar, ¿ustedes qué dicen? ¿Les fue bien? ¿Le fue mal? ¿Le fue regular? ¿Qué interpretación podrían sacar de este 81 en coherencia de esta empresa? Los leo también en el chat. Bien, regular. Bueno, acá hay inicialmente uno dice, bueno, 81, valoración de la dimensión fortaleza. Inicialmente creería que nos fue bien, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que muchas veces, hasta donde llegamos. Ok, me fue bien en coherencia, saqué un 81. Me da ese puntaje para sacar pecho, ¿sí? Y evidentemente les fue bien. ¿Por qué? Cuando empezamos a desglosar por subdimensiones, porque coherencia está compuesta por distintas subdimensiones, así como todas las dimensiones que manejamos, encontramos lo siguiente. En buenas prácticas organizacionales, una puntuación de 87. Ah, ok. Ya voy viendo para dónde va el agua del río, como dicen los abuelitos, ¿no? Si tenemos una puntuación en 87, el promedio fue 81, pues evidentemente tuvo que haber algo que me arrastró hacia abajo, ¿verdad? Pero quedémonos entonces con buenas prácticas organizacionales. La puntuación 87, ¿qué puedo interpretar de ahí? Ok, buenos procesos, buenas políticas, buena acogida frente a lo que se vive, frente a lo que promovemos que somos desde la misión, visión, valores y demás, ¿sí? Entonces quizás acá no hay ningún punto de intervención. Pero ¿por qué otra subdimensión está compuesta? Incoherencia, apropiación de los valores organizacionales. Ok, 85, 87, 85. Bueno, entonces nuevamente algo me tuvo que arrastrar hacia abajo, ¿sí? Eh, y acá pues encontramos el foco, liderazgo, con el ejemplo, ¿sí? La puntuación fue 73, pero si yo me hubiera quedado inicialmente con este 81, digo, todo está maravilloso, todo está perfecto, no necesariamente. Cuando entramos a hacer ese desglose de las subdimensiones que componen la dimensión coherencia, encontramos que en buenas prácticas organizacionales están bien, en apropiación de los valores están bien, y en liderazgo con el ejemplo tenemos una alerta de intervención, ¿sí? Donde quizás los líderes no han terminado de
promover y de reflejar precisamente y modelar todo lo que se está promoviendo como organización, ¿sí? Y ese es el primer punto de partida, la primera capa, las puntuaciones y las dimensiones individuales, ¿sí? Sin las subdimensiones, nunca nos hubiéramos dado cuenta de que toca empezar a reforzar y hay una necesidad de reforzar con los líderes la promoción de los comportamientos, los principios y los objetivos organizacionales, sino que hubiéramos pasado entero que en coherencia estamos muy bien. Y pasamos entonces ya a la segunda capa, detractores, promotores y neutros, porque cuando los metemos todos en la misma cajita, termina suavizándose, precisamente ese promedio termina suavizándose como en el caso anterior, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Apoyo del jefe, la puntuación, nuevamente tenemos un 81, ¿sí? Y vemos que nos fue muy bien en las subdimensiones. Respaldo y apoyo tenemos ese 81, participación tenemos un 82, reconocimiento del aporte tenemos un 80, ¿sí? Y no quedémonos solo en el número, vamos a interpretar ese número, ¿no? ¿Qué podemos decir de respaldo y apoyo? Pues que la mayoría de colaboradores están sintiendo ese sostén por parte de su líder en las situaciones que lo ameritan. Participación, mi líder me está vinculando en la mayoría de casos a proyectos retadores e interesantes, está generando esa iniciativa y me está incentivando a asumir cada vez mayores retos, ¿sí? Y en reconocimiento al aporte, en su mayoría los colaboradores, o más bien en su mayoría no, un gran grueso de colaboradores están sintiendo ese reconocimiento verbal, esa felicitación, ese llamado, ¿sí? A que se está haciendo las cosas bien, ¿sí? Sin embargo, cuando hacemos esa distribución por colaboradores, identificamos que no es el día a día de todos. Hay 70 colaboradores que están súper conectados, es decir, si establecemos, y por allá también yéndonos a una, eh, de pronto han estado en contacto con áreas de customer, ¿sí? Y han escuchado por allá de pronto en los comités el indicador NPS, Net Promotion Score. ¿Cuántos colaboradores son o cuántos clientes son? Si hablamos de NPS, ¿cuántos clientes son promotores, es decir, que recomendarían nuestro servicio? ¿Cuántos son neutros, que ni le recomendarían, pero tampoco hablarían mal de él? ¿Y cuántos son detractores? ¿Cuántos no recomendarían nuestro servicio? En el caso de clientes, traigamos ese indicador al área de talento humano, funciona de una manera muy similar. ¿Cuántos son promotores de esta dimensión? ¿Cuántos son neutros frente a esta dimensión? ¿Y cuántos son detractores frente a esta dimensión? Si tuviéramos una escala de 1 a 5, entre 1 y 2 serían detractores, 3 serían neutros y 4 y 5 serían promotores. Haciendo un análisis rápido de esta distribución de niveles de colaboradores por niveles, encontraríamos que 70 están entre un rango entre 4 y 5, 10 entre un rango de 1 y 2 y 72 están en un rango de 3, es decir, esos colaboradores neutros. Y acá es donde tenemos uno de los problemas más silenciosos, pero que más suelen afectar, porque esos colaboradores neutros terminan siendo muy susceptibles de pasar a ser detractores y eso es lo que menos queremos, ¿sí? Entonces, en la medida que yo pueda hacer esa segmentación según las puntuaciones obtenidas de un clima organizacional por dimensiones, puedo empezar a reconocer, ok, en apoyo del jefe estamos bien, pero hay 72 colaboradores que no han estado del todo sintiéndose respaldado y incentivando su participación en proyectos retadores y no han estado del todo viviendo una experiencia consistente de reconocimiento frente a su labor, ¿sí? Y 10 que evidentemente no lo están para nada, ¿sí? Bueno, ¿y en dónde están? ¿Qué hago con ellos? Ya identifiqué que sí, que tengo que entrar a revisar acá todo a su tiempo, ya vamos a ver cómo se logran identificar. Y esto precisamente nos pone en alerta
porque nos indica que no todos los colaboradores viven en el mismo clima y que no es un clima consistente ni para todas las áreas, ni para todos los niveles jerárquicos, ni evidentemente pues para toda la organización, ¿sí? Según lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, 10 personas estaban dentro de la categoría desconectada y esos terminan siendo los que más ruido generan, ¿sí? Los que más facilidad tienen de arrastrar los neutros a desconectados, ¿sí? Por el otro lado, tenemos los colaboradores que están súper conectados, 70 personas, muy motivados, muy sintiendo ese sostén, ese respaldo y esa iniciativa por parte de su jefe y esa promoción de asumir retos cada vez más grandes. Pero acá es donde tenemos la mayor necesidad de intervención, estos neutros. ¿Qué hacemos para que cada vez pasen más a súper conectados o a promotores que a detractores? Esa es la segunda capa. Y vamos a hacer un ejercicio para pasar al siguiente punto, ¿sí? Colaboradores, tenemos en una empresa. Ay, agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros en esta sesión. Al parecer, Teams tuvo un error técnico que no nos permite recuperar la anterior sesión. Vamos a darle, por favor, unos 3, 4 minuticos que puedan ingresar los moderadores y que las demás personas que vean este link puedan conectarse. De verdad, muchas, muchas gracias por continuar conectados. Ingresar. Para las personas que se van conectando, les agradecemos mucho por continuar con esta sesión. Eh, Hubo un inconveniente técnico con Teams, pero ya con este nuevo link que ha solucionado, vamos a darle unos minutos que se conecte nuestro moderador eh, para que podamos continuar con la sesión. Ya les comparto nuevamente el link acá al otro chat que tengo persona. Sí, parece que ya la pueden ver. Listo. Vamos a darle 2 minutos que ingrese nuestro moderador. Mm. Listo, ya dejo ingresar al moderador. Pero, pero él está como, Daniel está como moderador. Deme un segundo, por favor.
masivos, encuentros empresariales y grandes foros para estar al día en las últimas novedades y cambios normativos. Y si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social que usamos todos los meses. La opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que todo está integrado en una sola plataforma, que nos facilita el cargue de empleados y novedades de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Permite generar reportes personalizados y brinda acceso a los trabajadores para consultar sus certificados de seguridad social. Tenemos usuarios ilimitados y acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Podemos validar los empleados contra las bases de datos de salud y pensión de manera práctica. Esto es miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social en tu empresa. Y como si esto fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, recibimos formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y habilidades blandas para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Si también buscas una oferta empresarial integral, nos ofrecen minomina.com y Mis Facturas. Minomina.com ofrece un software integral para la gestión de recursos humanos, incluyendo funcionalidades como la liquidación automática de nómina, pagos a bancos, estudios preempleo, afiliaciones a seguridad social, transmisión de nómina electrónica a la DIAN y, por supuesto, el pago de la planilla pila a través de miplanilla.com. Y con Mis Facturas podemos estar al día con la DIAN y la facturación electrónica o documentos equivalentes. Estos servicios con planes y descuentos especiales respaldados por la alianza entre Compensar y CENET. Con todos estos beneficios que hemos visto, ¿qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. El pago de seguridad social es una obligación que se debe cumplir mes a mes y para eso necesitas un aliado estratégico que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. La plataforma electrónica es ágil, fácil y segura y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros para estar al día en las últimas novedades y cambios normativos. Y si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social que usamos todos los meses. La opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que todo está integrado en una sola plataforma, que nos facilita el cargue de empleados y novedades de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Permite generar reportes personalizados y brinda acceso a los trabajadores para consultar sus certificados de seguridad social. Tenemos usuarios ilimitados y acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Podemos validar los empleados contra las bases de datos de salud y pensión de manera práctica. Esto es miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social en tu empresa. Y como si esto fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, recibimos formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y habilidades blandas para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Si también buscas una oferta empresarial integral, nos ofrecen minomina.com y Mis Facturas. Minomina.com ofrece un software integral para la gestión de recursos humanos, incluyendo funcionalidades como la liquidación automática de nómina, pagos a bancos, estudios preempleo, afiliación
afiliaciones a Seguridad Social, transmisión de nómina electrónica a la DIAN y, por supuesto, el pago de la planilla Pila a través de miplanilla.com. Y con mis facturas podemos estar al día con la DIAN y la facturación electrónica o documentos equivalentes. Estos servicios con planes y descuentos especiales respaldados por la alianza entre Compensar y CENET. Con todos estos beneficios que hemos visto, ¿qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. El pago de seguridad social es una obligación que se debe cumplir mes a mes. Y para eso necesitas un aliado estratégico que te haga la vida. Daniel, bienvenido. Por favor, excúsanos. Algo pasó con Teams, enloqueció de verdad. No sabemos qué pasó. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros nuevamente y adelante con lo que nos queda del evento, por favor, mil gracias. Vale, listo, sí, ya problemas técnicos que no suelen pasar, pero bueno, la pandemia nos enseñó bastante de esto y a ser resilientes, ¿no? Entonces, vamos a continuar, les voy a proyectar donde nos quedamos. Eh, Listo, regáleme 2 segundos. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya se está visualizando? Sí, se Sí, ve señor. perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, nos quedamos en el ejercicio más poderoso. Listo. Este ejercicio es muy poderoso, ¿por qué? Porque va precisamente a romper esa creencia de que el promedio es suficiente para entender la realidad, ¿sí? Eh, Porque vamos entonces, les decía, les ponía el caso, tenemos un universo donde la empresa es 5 colaboradores, ¿sí? Y todos respondieron el mismo instrumento del clima. Incluso vamos a irnos un poquito más específicos. Respondieron la misma pregunta. ¿Me siento valorado en esta organización? Y la escala era de 1 a 5. Tenemos entonces el caso de Ana. Estábamos diciendo que Ana se siente muy bien valorada, siente que están reconociendo su esfuerzo. Beatriz, caso muy similar, que Beatriz siente que precisamente lleva 5 años dentro de la empresa, una persona con mucha trayectoria y que esa trayectoria ha sido reconocida. Caso muy similar, Carlos. Carlos entró hace poquito, pero ha venido siendo muy bien recibido por parte de la organización y se siente precisamente igual, muy valorado. Caso opuesto, lo que es Diana y Eduardo, ¿sí? Ellos no han percibido esta valoración ni reconocimiento. Y les invito entonces a calcular en su cabeza, sin utilizar calculadora. Vamos a desmentir nuevamente ese mito de que el talento humano no es bueno con matemáticas, ¿sí? Calculen en su cabeza cuánto es el promedio, cuánto les da. 5, 5, 5, 1, 1. ¿Cuánto es el promedio? Pueden ir poniéndolo en el chat. Y un tiempito para que vayan calculando. ¿Cuánto sería el promedio de 5, 5, 5, 1 y 1? ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿el promedio cuál termina siendo? El promedio 3.4. Pero ese promedio no termina describiendo la realidad de ninguno, ¿sí? Ese 3,4, pues sería exactamente 5 más 5 más 5 más 1 más 1 dividido entre 5, pues termina siendo claramente un promedio simple de 3.4, ¿sí? Eh, ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese 3,4? ¿Cuál sería la primera acción que nos viene a la cabeza con ese 3,4?
Pues muy probablemente lo que se nos viene a la cabeza termina siendo acciones de actividades de reconocimiento, ¿no? Montemos un tablero de embajadores de cultura y vamos a reconocer a los colaboradores por em, reflejar los valores organizacionales, vamos a desarrollar estrategias de reconocimiento de colaborador del mes, vamos a establecer canales de mejor comunicación y vamos a generar em, reconocimientos cortos, ¿sí? Vamos a hacer una encuesta de seguimiento para medir efectividad, ¿sí? Respuestas quizás o estrategias muy razonables para un 3-4, ¿sí? Porque finalmente hay que entrar a intervenir. Medio 3-4 está por debajo del promedio, está dentro de un rango de mejora, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿hay alguien en ese equipo que sienta que su valoración es un 3-4? Claramente no, ¿verdad? Ana siente que es un 5. Beatriz siente que es un 5. Carlos también. Diana siente que es un 1 y un Eduardo también, ¿sí? El 3-4 no termina describiendo la experiencia de ninguna persona, ¿sí? Es un fantasma estadístico. Y si usamos la mediana, entonces, ¿qué pasa? La serie ordenada, pues recordemos entonces qué es la mediana. El promedio o la media es la sumatoria de todo ello, ¿sí? Y encontrando, pues, precisamente ese punto. La mediana que termina siendo ordenar los datos, ¿sí? De menor a mayor. ¿Cuál sería? 1, 1, 5, 5, 5, ¿sí? Y el valor del medio termina siendo, pues, esa mediana, ¿sí? La mediana es 5, pero tampoco describe la realidad, ¿sí? Porque hace completamente invisible a dos personas que están en los extremos opuestos. Y es que precisamente la mediana nos sirve para ello, para abordar datos atípicos, ¿sí? Como lo es este caso. O bueno, datos extremos, como lo es este caso. Lo que necesitamos entonces, ¿sí? No nos está sirviendo ni la media, ni la mediana, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer entonces? ¿Sí? Porque tampoco terminó describiendo la realidad, ¿sí? Hace completamente invisible a dos personas que están completamente distintas. Lo que necesitamos es un promedio quizás un poquito más especializado, ¿sí? Que nos permita ver esa distribución real, ¿sí? Tres personas que están dentro de una experiencia muy satisfactoria y dos personas que están en una experiencia de nada de reconocimiento. Por lo tanto, pues hacemos esa agrupación, dos grupos completamente distintos, tres personas que están completamente conectadas y sintiéndose valoradas y dos personas que no lo están sintiendo, ¿sí? Y en este caso, pues esa segmentación que acabamos de ver cobraba más sentido. Los promotores, los neutros y los detractores, porque nos permiten casillar y reconocer la realidad de cada uno de esos colaboradores e identificar precisamente esa realidad organizacional que se vive. La pregunta correcta no es cómo mejoro ese 3-4, porque nuevamente ese 3-4 no terminaba reflejando ni la realidad de los que están muy conectados, ni la realidad de los que están desconectados. El promedio terminaba suavizando los datos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué viven Diana y Eduardo que no están viviendo los demás? Y para ello, entonces podemos hacer un zoom por dimensiones, ¿sí? No todo el equipo es igual. Entre más segmentación yo pueda empezar a hacer, pues mayores descubrimientos e insight puedo generar, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos el instrumento o el apartado de Zoom por respuesta que genera Yoda, ¿sí? ¿Qué identificamos acá? Tenemos, por ejemplo, la categoría disponibilidad de recursos y valores colectivos. Tenemos las subdimensiones que componen, por ejemplo, valores colectivos está compuesto por responsabilidad y cumplimiento, sentido de colaboración y respeto y empatía. ¿Y cuántas son las preguntas o los ítems que encasillan esos subdimensiones? Por ejemplo, en responsabilidad y cumplimiento tenemos un ítem, sentido de colaboración tenemos que está compuesto por dos ítems, respeto y empatía igual. Y acá si yo entro a hacer esa profundización que veo, acá tenemos la agrupación de los detractores o desconectados, los neutros y los promotores.
y yo empiezo a identificar que la concentración de detractores está principalmente en disponibilidad de recursos, específicamente en la variable o la subdimensión suficiencia de recursos humanos y específicamente con mayor énfasis en la pregunta, ¿en el área se cuenta con el recurso humano suficiente para realizar las labores diarias? ¿Esto qué me indica? Que quizás no hay suficientes manos para las actividades que toca realizar, ¿sí? Y que no se está sintiendo el suficiente aporte de diferentes áreas cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y esto se concentra no solo en detractores, sino que vemos y en neutros también hay un bastante concentración de colaboradores, ¿sí? Y detractor y superconectados no tanto, ¿sí? Esto pues claramente siempre respetando la confidencialidad de las respuestas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Será que esto es igual para todos? ¿O podemos empezar a hacer una segmentación mucho más profunda? ¿Sí? ¿Qué identificamos en este caso? Insuficiencia de recursos humanos, que era la subdimensión con mayor llamado de atención por parte de los colaboradores, identificamos que el área de operaciones es la que mayor detractores puede llegar a tener, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde tendría que ir focalizada mi intervención. Y ese es uno de los muchos ejemplos que podemos empezar a identificar precisamente al segmentar. Los análisis comparados por grupos de interés nos generan unos insights profundos que nos dan suficientes eh, datos concretos para intervenir. Ya no entro a suponer, ya no entro a intervenir realidades no existentes o ese fantasma estadístico del cual estábamos hablando, donde no estaba atado a una realidad específica de los colaboradores, sino que acá sí ya haciendo esa profundización nos permite identificar esos microclimas. ¿Y Yoda cómo lo puede hacer? Yoda lo puede hacer por áreas, por subáreas, para entrar a entender cómo en departamentos o en agrupaciones específicas se está viviendo una situación, ¿sí? Y cómo el promedio nos puede llegar a arrastrar o a suavizar los datos. También podemos hacer segmentación por sedes o centros de costos, identificando si el problema es cultural, es decir, de toda la organización, o está geográficamente localizado en un punto, en una sede o en un centro de costo en específico, ¿sí? O atado incluso a un liderazgo particular por niveles jerárquicos. ¿Será que la experiencia que vivo en mis niveles operativos termina siendo la misma de mis niveles directivos? Claramente son realidades opuestas, ¿sí? Y casi nunca terminamos haciendo ese tipo de análisis. Y aún más allá, ver variabilidad de los datos, que tanto cambió en relación a mi última medición. Y yo también permite hacer ese seguimiento de los históricos y los comparativos, medir esa evolución año tras año, ¿sí? O periodo tras periodo, identificando si las acciones que estamos generando tienen el impacto y la acogida esperada, ¿sí? Porque acá, claramente, según el ejemplo, mi área de administración está muy bien, mis operaciones y mis ventas tienen una oportunidad de mejora, pero ya mi área de logística está en un punto de riesgo de rotación, ¿sí? Y si nos damos cuenta, termina siendo la misma empresa y el promedio, ahí también les invito a que calculen cuál sería el promedio, pero con realidades completamente distintas que si hacemos este tipo de ejercicios promediando, no va a terminar representando la experiencia de nadie. Acá algunos de los ejemplos como se calcula desde Yoda. Acá tenemos el indicador global que sería el promedio de todas las dimensiones, donde encontramos, por ejemplo, áreas de atención al cliente, estrategia y servicios generales con un muy buen clima, pero ya diseño, comunicación y recursos humanos con unas experiencias a mejorar, ¿sí? Y bueno, ¿dónde está? ¿Será que es algo consistente de todas las dimensiones? Pues precisamente haciendo mayor zoom en apoyo del jefe, claridad organizacional, coherencia, voy a empezar a desarrollar esas acciones segmentadas y específicas para cada una de ellas, ¿sí? Y esto nuevamente siempre respetando la confidencialidad de las respuestas individuales, porque en este caso, si yo tengo en mi área de diseño un solo colaborador, pues no sería coherente porque tampoco la idea sería generar acciones particulares, ¿sí?
y también, evidentemente, una evaluación de clima es confidencial, ¿sí? Por lo tanto, la agrupación que yo haga tiene que ser también pensada desde una promesa de confidencialidad de las respuestas. Otro ejemplo puede ser por ciudad, ¿sí? Como les mencionaba, por sede, centro de costo, ciudad, para entender también si hay diferencias culturales o incluso por nivel jerárquico. Acá tenemos el nivel operativo, el táctico y el estratégico. Perfecto. Pasamos a la siguiente capa de nuestra cebolla de clima, ¿sí? Una de las herramientas más poderosas para entender la distribución de las respuestas, una gráfica tipo violín, ¿sí? Donde se va mucho más allá profundo del promedio, porque dos empresas con un promedio de 78 pueden tener distribuciones completamente distintas, ¿sí? Una gráfica de violín está compuesta por bastantes datos, pero para no ponernos muy técnicos, vamos a quedarnos con los siguientes. Una gráfica tipo violín nos presenta el máximo, es decir, la puntuación más alta, el mínimo, la puntuación más baja, la respuesta más crítica, ¿sí? La media, que termina siendo ese promedio de respuestas de todas las que obtuve. La mediana, que es si organizo mis respuestas de menor a mayor, cuál es el dato en el centro, ¿sí? Y la concentración. La concentración termina siendo donde se agrupa la mayor cantidad de respuestas, ¿sí? Porque precisamente ahí es donde encontramos si hay una consistencia en la experiencia de vida al interior de la organización. ¿Qué identificamos o cómo podemos ver, por ejemplo, una gráfica tipo violín? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la puntuación máxima, la puntuación mínima, el promedio, que si se dan cuenta, en la parte donde se concentran mayoritariamente las respuestas, en la parte donde se concentran mayoritariamente las respuestas, podemos identificar que precisamente acá es donde más personas puntuaron, ¿sí? Y entre más puntuaciones tengamos acá, más gordita se va haciendo la gráfica, más ancha. Y entre menos respuestas tengamos, más angosta. Con esto yo puedo empezar a identificar precisamente ese máximo, ese mínimo, esa media, esa mediana y qué tan consistentes son las respuestas. Si se dan cuenta, tenemos tres gráficas acá. La primera, la segunda y la tercera. Entre más ancha, más grande, más hacia arriba esté la caja, mayor variabilidad de las respuestas hay. Y entre más angostica, menor variabilidad de las respuestas, ¿sí? Es decir, variabilidad de respuestas es igual a una consistencia de experiencia de vida más similar, ¿sí? Una experiencia a nivel de dentro de la organización más similar. Por lo tanto, acá puedo ver que hay mayor distribución de respuestas y acá hay mayor consistencia, lo que me indica que la mayoría de colaboradores están viviendo una situación muy similar. Si se dan cuenta, se alarga mucho hacia los lados y la caja está más chiquitica. Por lo tanto, acá no sería caso como el que estábamos viendo de Ana, Beatriz, Carlos y Diana y Eduardo, sino por el contrario, serían respuestas muy similares, ¿sí? Donde ya no me quedo solo con el promedio, que está suavizado, sino entro a entender completamente todo el sistema, ¿sí? Y finalmente, la última capa, la voz de los colaboradores, ¿sí? Donde está esa sustancia, lo esencial, lo fundamental, entender precisamente qué situaciones se pueden estar llegando a presentar en el interior de la compañía que no les gustaría volver a repetirse, ¿sí? Y acá créanme que hemos identificado situaciones a intervenir, ¿sí? Situaciones que un 3.5 un 3.2 no me ponen sobre la mesa, pero cuando yo me siento a hacer una categoría y un análisis de categorías, según las respuestas que obtuve, pues puedo empezar a identificar qué no está tan chévere dentro de la compañía, qué situaciones quizás desde talento humano se nos han pasado por alto,
y cómo podemos empezar a generar unos planes correctivos, ¿sí? La capa número 4 termina siendo la voz de los colaboradores, cuando los datos terminan atándose precisamente a las palabras y a la experiencia real, vivida de las personas, señales que quizás ningún dashboard alcanza a capturar, ¿sí? Porque directamente es ese sentir colectivo. Situaciones a no repetir, por ejemplo, acá teníamos el jefe habla de bullying, de que no se debe hacer, sin embargo, lo realiza por medio de apodos. Pues esto puede que me impacte trato interpersonal, puede que esto me impacte apoyo del jefe, pero no me terminaba de decir que los jefes se hacían bullying, ¿sí? Cuando yo me entro a sentar y hacer ese análisis, me siento y entro a hacer ese análisis de categorías, puedo identificar cómo así que en mi área de cocina estaban generando un bullying, ¿sí? Cómo es que estaban poniendo apodos. Si bien ese 3-4 en trato interpersonal me decía que las cosas no estaban tan chéveres, no me terminaba del todo de decir que se estaban poniendo apodos y que el jefe estaba haciendo bullying a sus colaboradores, ¿sí? Situaciones a no repetir. El proceso de elección del colaborador del mes no es claro ni transparente, genera percepción de decisiones subjetivas. Por ejemplo, acá, ¿qué me podría estar impactando este comentario? Muy seguramente la persona que puso esto en su puntuación de em, reconocimiento del aporte estaba bajita quizás. Quizás en claridad organizacional también estaba bajita, ¿sí? Pero no me terminaba de decir que no era claro cómo era ese proceso de elección del colaborador del mes, ¿sí? Y yo entraba a intervenir, no, las políticas de beneficios, las políticas mejor comunicación y divulgación de las políticas de vacaciones, ¿sí? Y todo eso sin saber que la puntuación de ella no correspondía a ello, sino a la elección del colaborador del mes, ¿sí? Entonces, cuando yo ato un 3-4 un 3-5 un 100 a la realidad vivida, a esa voz de los colaboradores, a ese sentir colectivo, termina generando ese análisis mixto que es lo que buscamos, que no se quede únicamente en esa puntuación, sino que realmente represente lo que se está viviendo al interior de la compañía. Y eso no aparece en indicadores de rotación, eso no aparece en análisis de rotación voluntaria, no aparece en Zoom eso aparece precisamente en estos espacios cuando le damos la oportunidad al equipo de expresarse y hacer un análisis cualitativo, ¿sí? Acá en propuesta de mejora, capacitaciones a superiores para manejo de personal de manera más cordial, ¿sí? Muy probablemente la persona que puso esto está teniendo dificultades con su líder, ¿sí? Pero dificultades en que en delegación de tareas, dificultades en la claridad frente a sus expectativas, no, dificultades en el trato interpersonal que se está generando, ¿sí? O acá otra propuesta de mejora, que cuando hay felicitaciones por parte de un socio hacia un empleado, manifestarlo también al colaborador, ¿sí? Entonces, miren que este colaborador ni siquiera está diciendo que no haya reconocimiento por parte de un cliente externo, sino que quizás a nivel interno no se están haciendo los reconocimientos que les gustaría o los esperados, ¿sí? Por lo tanto, el atar nuevamente esto a ese promedio es lo más importante, por eso es la capa, la última capa a donde muchas organizaciones no llegan, pero termina generando un análisis muy valioso, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque llegamos al punto de inicio de este taller, ¿no? Donde llegábamos a, tengo los resultados, pero ahora ¿qué hago? ¿Sí? El primer punto termina siendo priorizar. ¿Dónde tengo el mayor riesgo y el impacto? ¿Sí? Con mayor impacto. Y acá algunas preguntas orientadoras que ustedes pueden hacer para dirigir precisamente esa intervención. ¿Qué dimensión combina baja puntuación y alta concentración de neutros y desconectados? ¿Sí? Que es empezar a triangular los datos, no quedarse nuevamente solo con el promedio, sino consistencia de los datos, concentración de respuestas, neutros o detractores, ¿sí? Donde el violín muestra mayor masa en la zona de baja escala o en la parte más baja, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene la brecha más grande respecto al promedio global? Porque el promedio me da ese punto de comparación, quienes están arriba y quienes están abajo del promedio, ¿sí? Nuevamente, no es satanizar el promedio, pero es entender qué es esa línea en el medio que me permite ver
dónde están los datos superiores e inferiores, ¿sí? ¿Qué dimensión afecta directamente la retención y la productividad? Claramente, en su mayoría es un conjunto de todas, pero hay algunas que terminan impactando, bien sea la retención o la productividad. Si yo no tengo las herramientas suficientes, pues claramente no voy a poder realizar al cumplimiento del 100% de mis actividades, ¿sí? Claramente, si yo tengo un trato interpersonal difícil, pues no voy a poder establecer un buen nivel de cumplimiento, pero es más probable que me impacte la rotación, ¿sí? Entonces, es entrar a entender esa interacción entre esos dos procesos de retención y productividad. El segundo paso es focalizar. ¿El problema es de toda la organización o es de un foco en específico? ¿Sí? La segmentación por área muestra una variación mayor al 15% entre grupos. El nivel jerárquico explica la diferencia entre los datos. La voz cualitativa apunta a personas, áreas, procesos concretos. ¿Es un problema de sistema, de cultura o es un líder en específico que está pudiendo generar ese proceso? ¿Sí? Y acá lo más importante, actuar con evidencia. Talento humano siempre sabemos que el presupuesto es con las uñas, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos mayor optimización de esas estrategias que no se basen en corazonadas, es que yo siento, es que yo he escuchado, porque ustedes no saben las veces que yo me he sentado a entregar resultados con eso, es que yo siento que esa área está mal y los resultados entran a ver algo completamente distinto, ¿sí? Es que yo siento que esa área está muy bien. Caso contrario, los datos muestran algo completamente distinto. Y yo entrego mi presupuesto para hacer una intervención en un área que ni siquiera lo necesitaba, dejando de lado una que sí. ¿Sí? Por lo tanto, lo más importante siempre es actuar con evidencia. ¿Cómo presento esto para que genere una decisión real? ¿Sí? ¿Cómo lo ato? Porque ustedes ya saben que para justificar presupuesto, lo que más termina generando miel en los oídos de dirección es cómo impacta la productividad y cómo impacta la mitigación de la rotación. ¿Cómo usted esa intervención la va a traducir en disminución de rotación, aumento de productividad y disminución de costos? Esa acción es concreta, es responsable, tiene una fecha, tiene un análisis y un indicador de medición de que sí está siendo efectivo. ¿Cómo va a medir ese avance? Con un pulso, con otra encuesta de clima, con el indicador de rotación. ¿Cómo va a medir eso? ¿Sí? Que eso estoy seguro que ya sus directores les han preguntado. ¿Cómo va a medir la efectividad de esa estrategia que usted me está proponiendo? Y uno de los más importantes, ¿este plan es diferencial por acciones por áreas o aplica lo mismo para todos? ¿Será que todas las áreas requieren lo mismo? Que muy seguramente, como acabamos de ver, no. Estas tres preguntas son el trabajo del área de talento humano después de cada medición. No, no archivar, no guardar, no presentar, sino usted con su área de talento humano se sienta y empieza a responder estas preguntas y créanme que el plan que surja de ahí va a ser altamente efectivo. Y entramos entonces a cómo Yoda les acompaña a diseñar precisamente este proceso. La metodología Yoda tiene pilares en claramente psicología y psicometría para entender ese comportamiento humano, em, la psique de los colaboradores, características sociodemográficas, instrumentos de condiciones de salud y bienestar, elementos de reconocer qué tan motivados y hacia dónde está dirigida la motivación de mis colaboradores, cómo están en habilidades sociales, cómo están en inteligencia emocional, y por el lado de la organización, entender cuáles son, en este caso, el clima, las condiciones esenciales para realizar un trabajo, cómo estamos en términos de cultura organizacional, cómo estamos en prácticas de justicia, que es una variable supremamente importante, ¿sí? ¿Cómo está la experiencia de mi colaborador en todo el journey que hace desde el momento que ingresa a mi compañía hasta el momento del retiro? ¿Sí? Y pues pilares acá como la estadística, como ya lo hemos revisado, la ciencia de los datos y el business intelligence, porque finalmente una empresa tiene que producir, nuevamente apuntándole a la productividad. Entonces, a partir de ahí, los puntos de interacción o el punto de convergencia termina siendo que si yo quiero entender cómo mi colaborador va a impactar a mi organización, elementos de engagement, satisfacción, compromiso, intención de renuncia, potencial y desempeño. ¿Sí? Clima organizacional es una herramienta maravillosa, es uno de mis instrumentos favoritos, termina diciendo mucho de una organización, pero solo es una pieza del ecosistema que analizándolo de forma aislada
no termina de responder la totalidad de la organización, ¿sí? Por eso mismo, nosotros desde Yoda hemos desarrollado este mapa 360 para entender cómo están sus colaboradores, cómo aportan sus colaboradores y todo ello apoyado siempre de un mentor, ¿sí? El mentor Yoda, que es el que les va a acompañar durante todo el ejercicio. Este ejercicio que yo me senté a hacer con ustedes de revisar una encuesta de clima, entender la desviación, entender la media, la mediana, esa es la labor que va a hacer un mentor Yoda. Les va a permitir interpretar los resultados, les va a acompañar en el ejercicio de priorización, les va a acompañar en esa sugerencia de plan de intervención y cómo podemos justificar precisamente esos datos y ese plan. Ya para cerrar y para ir finalizando, les invito a que puedan escanear este código QR para que podamos conocer más de Yoda y nos permitan entrar a sus compañías y acompañarles en este ejercicio de medición de clima organizacional, de cultura, en la formulación de un plan de desempeño, en el desarrollo de encuestas de satisfacción y distintos elementos que van a impactar precisamente nuevamente en esa productividad y en esa disminución de la rotación. Daniel, muchas gracias por tu intervención. Tengo una duda y dejarles un pequeño comentario. Una de las consultas que nos realiza una persona de las que asiste y ¿es posible o cómo se puede tabular o analizar de manera práctica esa última variable que es de pregunta abierta? En un ejemplo de una empresa de 2.000 colaboradores, en donde se quiere pues escuchar a todas las personas y atender todo lo que nos pone, ¿cuál sería como esa sugerencia para poder hacer esa labor de análisis y no abordarla en el uno a uno? Claro, ahí es complejo, sobre todo cuando tenemos un universo de colaboradores tan grande, ¿sí? Y acá hay distintos instrumentos que nos permiten hacer ese análisis cualitativo, ¿sí? Desde Yoda, por ejemplo, bueno, fuera de Yoda tenemos, ejemplo, la plataforma Atlas Team, que nos permite hacer ese análisis de categorías, ¿sí? Para que no solo sea una categorización por palabras, ¿sí? Que me menciona líder, entonces vamos a generar una categoría de solo líder, sino que esté contextualizada, ¿sí? Sin embargo, ya entrando dentro del ecosistema de Yoda, nosotros les acompañamos en ese ejercicio de categorización por dimensión, ¿sí? Para entender si la connotación que se le está dando al comentario es positivo y no negativo, porque ahí encontramos también que muchas veces hay inconsistencia en la categorización, que sí, el primer paso a hacer es ese análisis de categoría, análisis de frecuencia, em, pero nos quedamos ahí, solo en la categoría y no lo contextualizamos y no hacemos ese análisis de la connotación de la frase. Entonces, esa sería la invitación. Igualmente como lo mencionó, desde Yoda pues podemos a ayudarles y acompañarles en este ejercicio. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Ya para cerrar, en el chat nos han dejado, en el chat e incluso creo que en el PIR, preguntas y respuestas, nos han dejado una encuesta para que por favor las personas que asistieron y se conectaron el día de hoy con nosotros nos ayuden a diligenciarla. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, excúsenos estos temas técnicos que pues, no suelen suceder, pero indiscutiblemente la tecnología puede que en algunos momentos falle. Entonces, a todos muchas gracias y que tengan un lindo día. Excelente día. Gracias. ¿Qué pasaría si cada dato de tus trabajadores se convierte en una decisión estratégica? Bienvenido a Yoda, una plataforma todo en uno para medir, entender y transformar tu organización. Representamos nuestro dashboard, tu centro de control, donde tendrás a la mano los indicadores más importantes, desde los ingresos y retiros hasta el headcount, la rotación de personal y los costos de rotación temprana. Todo lo que necesitas ver en un solo lugar sin perder tiempo. En el módulo de gente, tienes un directorio completo de tus colaboradores,
ex empleados, aspirantes y descartados, donde centralizas toda la información. El módulo de notificaciones funciona como tu asistente personal, avisando de finalizaciones de contrato, vencimientos de periodos de prueba. Además, puedes automatizar el envío de mensajes de cumpleaños y aniversarios, para que nunca te tome por sorpresa. No habrá más olvidos, solo control. En nuestro módulo de evaluaciones, encontrarás más de 15 instrumentos de medición clave diseñados para una medición completa de tu talento. Descubre lo que realmente impulsa a tu equipo, su motivación laboral, sus habilidades, la satisfacción, el engagement hasta la detección de síntomas y riesgos del burnout. Mide el clima laboral, la cultura organizacional y el desempeño. Con cada una de nuestras evaluaciones obtienes una visión clara de tu equipo e identificas oportunidades para tomar decisiones estratégicas justas. Porque lo que no se mide, simplemente no se puede mejorar. El Workbench te permite conocer a fondo a tu equipo, como su perfil sociodemográfico y profesional. A través de la metodología de control de experiencia, puedes mapear el journey de cada trabajador. Además, con la función de selfie semanal, tienes el pulso emocional de la compañía en tiempo real, lo que te permite adelantarte a los problemas. Yoda te da el control de tu talento, porque convierte los datos en insights valiosos. Deja de perder horas en reportes que no cambian nada. En Yoda no estás solo. El acompañamiento de un mentor empieza desde el día 1, ayudándote con la implementación, además, analizando y descifrando los resultados contigo. Con su guía, construirás estrategias ajustadas a tu empresa y a tu gente. Así, cada dato se convierte en una guía clara y fácil de seguir. Es hora de empezar a construir estrategias con argumentos sólidos y no suposiciones. Toma el control. Cambia el rumbo y descubre cómo Yoda te acompaña y transforma la gestión de tu gente.